¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el concepto de clase en la programación orientada a objetos? A. Una instancia específica de un objeto. B. Un tipo de dato primitivo. C. Un plano o plantilla para crear objetos. De una función que realiza una tarea específica. La respuesta correcta es C. Un plano o plantilla para crear objetos. Una clase es un plano o plantilla a partir de la cual se crean objetos. Define atributos y métodos que los objetos creados a partir de la clase tendrán. ¿Qué es un objeto en el contexto de la programación orientada a objetos? A. Una variable que almacena datos. B. Una instancia de una clase. C. Un tipo de dato primitivo. De un método dentro de una clase. La respuesta correcta es B. Una instancia de una clase. Un objeto es una instancia de una clase. Es una entidad que tiene estado y comportamiento definidos por la clase de la cual se creó. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre la herencia en la programación orientada a objetos? A. Permite que una clase herede métodos y atributos de otra clase. B. Restringe el acceso a los métodos y atributos de una clase. C. Es un mecanismo para crear instancias de una clase. D. No se puede utilizar en lenguajes de programación modernos. La respuesta correcta es A. Permite que una clase herede métodos y atributos de otra clase. La herencia permite que una clase, subclase, herede métodos y atributos de otra clase, superclase, promoviendo la reutilización de código y la creación de jerarquías. ¿Qué es el polimorfismo en la programación orientada a objetos? A. La capacidad de una clase para tener múltiples constructores. B. La capacidad de una función para tomar múltiples formas. C. La capacidad de una variable para cambiar de tipo. De la capacidad de un objeto para ser instanciado múltiples veces. La respuesta correcta es B. La capacidad de una función para tomar múltiples formas. El polimorfismo es la capacidad de una función o método para tomar múltiples formas, permitiendo que diferentes clases respondan a la misma interfaz o método de diferentes maneras. ¿Cuál es la diferencia principal entre una clase abstracta y una interfaz en la programación orientada a objetos? A. Una clase abstracta puede tener métodos implementados, mientras que una interfaz no. B. Una interfaz puede tener métodos implementados, mientras que una clase abstracta no. C. Una clase abstracta no puede ser heredada, mientras que una interfaz sí. D. No hay diferencia entre una clase abstracta y una interfaz. La respuesta correcta es A. Una clase abstracta puede tener métodos implementados, mientras que una interfaz no. La principal diferencia es que una clase abstracta puede tener métodos implementados, con cuerpo, mientras que una interfaz solo puede declarar métodos, sin cuerpo. ¿Qué es el encapsulamiento en la programación orientada a objetos? A. La capacidad de una clase para heredar de otra clase. B. La capacidad de una clase para ocultar sus datos y exponer solo lo necesario. C. La capacidad de una función para tomar múltiples formas.
de la capacidad de un objeto para ser instanciado múltiples veces. La respuesta correcta es B. La capacidad de una clase para ocultar sus datos y exponer solo lo necesario. El encapsulamiento es la capacidad de una clase para ocultar sus datos internos y exponer solo lo necesario a través de métodos públicos, protegiendo así la integridad de los datos.